vamos a aprender un misterio. ¿A cuánto les gustan los misterios? ¿Sí? Hoy vamos a aprender un misterio. El misterio de la voluntad de Dios. Dice, los versículos del capítulo 1, del 3 al 14, conforman una sola oración gramatical. Por tanto, no se debe aislar ningún versículo, cláusula ni frase de la misma. El versículo 5 declara que Dios nos predestinó para filiación por medio de Jesucristo para sí mismo, según el beneplácito de su voluntad. Eso dice el versículo 5, que fuimos predestinados para filiación. La alabanza de la gloria de su gracia, que lo estuvimos estudiando en el versículo 6, es el resultado de la filiación. ¿Se acuerdan que yo les decía que la alabanza no era solo dar gracias, sino que era alabarlo por lo que Dios es? Y nosotros, cuando se nos manifiesta o se nos revela la filiación, sucede esta alabanza que se desprende de su hijo. Hablamos un poquito de cuántos damos gracias por ser hijos de Dios. Amén. Entonces, la filiación está totalmente ligada a la gracia. La gracia de Dios nos hace sus hijos. El espíritu del hijo, la vida del hijo, la posición del hijo, la imagen del hijo, la culminación de la filiación, la herencia de todo lo que es Dios en la filiación. Todo tiene que ver con la gracia. Cada puntito que acabo de decir fue desarrollado minuciosamente en las lecciones anteriores. Y ya hicimos notar que la gracia, que también lo hablamos, es Dios mismo. Entonces, Dios vino a realizar todo lo que necesitaba para hacernos sus hijos, los que participan de la plena filiación. Con esta gracia, Dios nos agració en el amado. Y en esto también nos detuvimos un poquito, que el amado es Cristo mismo y Cristo es el deleite de Dios. Entonces nosotros fuimos agraciados en el amado, ¿sí? O sea, todo ese deleite que Dios tiene en Cristo, lo tiene en nosotros. Nosotros, por la gracia de Dios, somos el deleite de Dios en Cristo. Amén. Después vimos el versículo 7, que revela que la gracia de Dios, que efectuó la redención por nosotros, nos aplicó el perdón. El cumplimiento de la redención comenzó con la encarnación de Cristo y continuó a través de su ascensión. Cuando Él ascendió a los cielos, la redención se cumplió plenamente. En su ascensión, Dios le otorgó el arrepentimiento y el perdón para que fueran derramados mediante la venida del Espíritu. Entonces, mediante la muerte, la sepultura, la resurrección y la ascensión de Cristo, es que se completó el plan de Dios para nuestra redención. ¿Y qué dice en Hechos 5:31? Miren lo que dice acá. A Cristo, Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Este versículo es un versículo clave, porque lo hablamos a esto, que antes de la cruz el arrepentimiento y el perdón de pecados no sucedió, pero que hoy, a través de la cruz, la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo y su ascensión, nosotros podamos recibir lo que es el arrepentimiento y el perdón de pecados. También hablamos un poquito de lo que era la redención, que fue efectuada hace más de 2000 años. Pero el arrepentimiento y el perdón suceden en nuestra vida cuando ese arrepentimiento es producido por Dios en nuestro espíritu. ¿Sí?
La venida del Espíritu alude al descenso de Cristo. A partir del descenso de Cristo, el arrepentimiento y el perdón fueron traídos a la tierra y derramados sobre los elegidos de Dios. Como resultado, recibimos el arrepentimiento. El arrepentimiento fue derramado en nuestro corazón. Después del arrepentimiento vino el perdón. El cumplimiento de la redención y la aplicación del perdón hicieron posible que fuéramos regenerados y hechos hijos de Dios. Todo esto se realizó según las riquezas de la gracia de Dios. Otros aspectos de la gracia de Dios se revelan en el versículo 8, donde dice que Dios hizo sobreabundar su gracia para con nosotros en toda sabiduría y prudencia. Luego, el versículo 9 dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. El versículo 10 trata de que en Cristo todas las cosas sean reunidas bajo una cabeza. Y el versículo 11 de que fuimos hechos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el consejo de su voluntad. La sobreabundante gracia de Dios nos hizo la herencia de Dios, su posesión. Y en el versículo 14 indica que nosotros también tendremos una herencia. Entonces, acá sucede algo tremendo. Por la gracia de Dios fuimos hechos su herencia, somos herencia de Dios. Y por la misma gracia, Él es hecho nuestra herencia. Entonces hay una herencia recíproca. Podés decir, Dios es mi herencia y yo soy la herencia de Dios. Esto es una cuestión de legalidad. Amén. Entonces, para esto, a través de esto, podemos entender cuán abundante es la gracia de Dios. Entonces, a través de esto podemos entender que los versículos del 3 al 14 están llenos de buenas palabras que Dios ha expresado respecto a nosotros. Estos versículos también deben ser el contenido con el cual hablemos bien de Él. Tendríamos que sabernos prácticamente de memoria estos versículos, porque son la bendición de Dios, nuestra herencia, ¿sí? Entonces, lo último que vamos a compartir a modo de introducción, que la palabra alabanza de su gloria aparece 3 veces entre esos versículos. En el versículo 6, en el versículo 12 y en el versículo 14. En el versículo 6, lo que habla es de la bendición de Dios el Padre. Si lo leemos ahí, dice, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. En el versículo 12 habla de la bendición de Dios el Hijo. Y ahí dice en el versículo 12, yo lo estaba buscando, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Y la tercera vez que aparece es en el versículo 14 y se refiere al Espíritu Santo. Dice, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para la alabanza de su gloria. Entonces, ¿qué podemos ver en el versículo 6, el versículo 12 y el versículo 14? Se ve el Dios triuno bendiciéndonos, ¿sí? La alabanza de la gloria. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu entregándonos la bendición. Amén. Así que bueno, este es un poquito el resumen, la introducción, y vamos a entrar en el punto 1. Les dije que íbamos a hablar de un misterio, ¿sí? Yo les generé una expectativa. ¿Ah? Punto 1. El misterio había estado oculto desde los siglos, ¿sí? En este mensaje llegamos al tema del misterio de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios
tiene un misterio, el cual había estado escondido desde los siglos. Y esto lo vamos a respaldar con 2 versículos. Efesios 3:5 dice, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Dice que este misterio estuvo escondido para un montón de generaciones, pero nosotros tenemos la gracia de que nos sea revelado. ¡Wow! Vamos a decir, ¡wow! Colosenses 1:26. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Entonces, cuando nosotros leemos la palabra misterio, en realidad ya no es un misterio. ¿Sí? Lo vamos a entender. El universo es un misterio. ¿Por qué existe el cielo? ¿Por qué existe la tierra? ¿Por qué hay millones de cosas en el universo? ¿Por qué está el hombre en la tierra? Todas estas preguntas son misterios y han dado lugar a diversas filosofías. El misterio, el cual es la voluntad de Dios, fue dado a conocer a la iglesia mediante los apóstoles. Si ustedes leen las cartas del apóstol Pablo, él siempre hablaba en misterios. El Señor me reveló un misterio, ¿sí? Y él empezaba a hablar. Algunos estaban horas y horas escuchando a Pablo y se caían de la ventana, pero bueno, para que el Señor se glorificara. Pero él hablaba misterios. ¿Qué hubiesen hecho si ustedes tenían al pastor Pablo, el apóstol Pablo de pastor? ¡Wow! Lapicera, papel, no alcanzarían las manos para escribir. Dice, una voluntad es una intención, para poder entender qué es la voluntad de Dios, ¿no? Una voluntad es una intención, y la voluntad de Dios es su intención. Entonces podemos preguntar, ¿cuál es la intención de Dios? ¿No? La intención de Dios está íntimamente relacionada con el deseo de su corazón. Así que el misterio del universo tiene que ver con la voluntad de Dios, la cual está ligada al deseo de su corazón. Necesitamos conocer el misterio, la voluntad de Dios y el deseo de su corazón, sus intenciones, ¿sí? Cuando hablamos un poquito hace unas reuniones atrás, que dice que sus caminos notificó a Moisés y a Israel sus obras. Eso lo dice en uno de los salmos. Dice que Israel vio las obras de Dios, pero los caminos se los reveló a Moisés. Y yo sé que cada uno de ustedes que está en este lugar, sea por mí o sea acá presencialmente, los que van a hacer el estudio después, tienen un corazón que necesita conocer el corazón de Dios, que quiere conocer la intención de Dios, la voluntad de Dios, cuál es la motivación de Dios en esto que se llama universo, ¿sí? Entonces, algunos dirán que la voluntad de Dios es obtener la iglesia y que la iglesia es el deseo de su corazón. Y esto es correcto, pero debemos preguntarnos, les dije que íbamos a hacer algunas preguntas, ¿qué es la iglesia? Muchos cristianos, incluyendo maestros, no tienen un entendimiento claro acerca de la iglesia. La iglesia no es simplemente un grupo de personas reunidas. Por nuestra propia cuenta, no somos iglesia, somos unos desdichados pecadores. La única manera de llegar a ser la iglesia es que Dios, en su Hijo, se forje en nuestro ser. La mayoría de los creyentes no ven el asunto crucial y vital de que Dios, en su Hijo, se forja en los que Él eligió y redimió. Tal vez saben algo acerca de la elección y la redención, que ellos son personas escogidas y redimidas, que lo estuvimos viendo todas estas lecciones anteriores, pero no ven que el mismo Dios los escogió
y redimió y desea en la persona del Hijo forjarse en ellos. Esa es la voluntad de Dios. Ni la elección ni la redención es la meta. Son simplemente pasos que llevan a ella. La meta de Dios es forjarse a sí mismo en nuestro ser. ¡Wow! Estuvimos conversando con nuestro apóstol y él nos hizo mucho hincapié. A Dios le interesa mucho más el ser que el hacer. Y ahí se nos rompen todos los papeles, porque hay muchos que hacen, pero el tema es el ser, porque la voluntad, el misterio escondido, que es la voluntad de Dios, es forjarse a sí mismo en nuestro ser. Amén. Cuando el apóstol Pablo dijo, es necesario que yo mengüe para que Cristo crezca. Dijo verdad. No sé si llegó a experimentar esa verdad él, pero esa es la voluntad de Dios, forjarse en nosotros, que hayan dentro, que en nuestro mundo interior haya un incremento, un agrandamiento, una ampliación de Cristo. Y cuanto más de Cristo, menos de nosotros. Amén. Bueno, el Nuevo Testamento afirma que Dios se forja en nuestro ser. El Padre, el Hijo y el Espíritu están en nosotros. Y vamos a respaldar con unos versículos. Efesios 4:6. Un Dios y un Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Segunda de Corintios 13:5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? ¿Cuántos saben que la condenación hace que Cristo no se pueda manifestar? Juan 14:17. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Eso después de la cruz ya sucedió y el Espíritu está en nosotros. Según Primera de Juan, nosotros estamos en Dios y Dios está en nosotros. Primera de Juan 4:15. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Amén. Además, nosotros permanecemos en él y él permanece en nosotros. Juan 15:4. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Es un hermoso ejemplo de la voluntad de Dios, el ejemplo de la vid y los pámpanos. En Filipenses 1:21, el apóstol Pablo logró declarar, para mí el vivir es Cristo. En Gálatas 2:20, el apóstol Pablo afirma que ya no vive él, sino que Cristo vive en él. ¡Wow! Todos estos versículos muestran que Dios en el Hijo se está forjando en nosotros. El debido entendimiento de la Iglesia revela también esta misma verdad. La Biblia dice que la Iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Cuántos saben eso? Sin embargo, algunos cristianos no toman esta declaración como un hecho, como una realidad, sino simplemente como una representación. Y eso es terrible. La iglesia es el cuerpo de Cristo y su cabeza es el propio Cristo. Colosenses 1:18. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Entonces, Él es la cabeza del cuerpo, que es
la iglesia. Primera de Corintios 12:12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. ¡Wow! Qué hermoso cuando podamos ver metáforas o ejemplos de lo que es algo espiritual, poder verlo en algo tan simple como es el cuerpo, ¿no? Somos el cuerpo de Cristo y Él es la cabeza de la iglesia. ¡Wow! Este pasaje revela que el cuerpo es Cristo. Así que Cristo no solo es la cabeza, sino que también es el cuerpo, lo cual indica que Dios se forja en nosotros los miembros del cuerpo. ¡Wow! Esto también se ve en los ejemplos de la vid en Juan 15. En Juan 15:5, el Señor Jesús dijo, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. ¿No está la vid en los pámpanos? Por supuesto que sí. Por eso dijo el Señor, permaneced en mí y yo en vosotros. Todo lo que la vid es, está en los pámpanos. Nosotros, como pámpanos de la vid y miembros del cuerpo de Cristo, contenemos todo lo que Cristo es. Esto significa que hemos sido hechos partes de Él. ¿Acaso los pámpanos de la vid no son parte de la vid? Claro que lo son. Por tanto, debemos atrevernos a declarar, yo soy parte de Cristo. Ya que los creyentes son parte de Cristo, Pablo pudo afirmar que para él el vivir era Cristo. Amén. O sea, si cada uno de nosotros, los que estamos acá, aportamos a Cristo, entonces Cristo es la cabeza y Cristo es el cuerpo. Amén. El misterio del universo es la iglesia, ¿sí? Y ella se compone de personas en quienes Dios se forja. Esta es una muy buena noticia. Un día la iglesia será totalmente saturada de Dios y en su consumación llegará a ser la santa ciudad, la nueva Jerusalén. ¿Qué liberación les traería a los cristianos si pudieran ver esto? Muchos solo saben que son salvos, regenerados, que son hijos de Dios y que un día irán al cielo. Pero el concepto de ser salvos con el simple fin de ir al cielo es muy inferior al misterio de la voluntad de Dios. El misterio de la voluntad de Dios consiste en tener una iglesia compuesta de aquellos que han sido saturados y mezclados con Dios. ¡Wow! ¿Cuántos saben que la iglesia cada vez es más hermosa en la medida que Cristo es formado en nosotros? Yo siempre cuento que cuando nosotros empezamos el ministerio, hoy tenemos casi 20 años de ministerio, pero al principio la iglesia no era tan bonita, ¿sí? ¿Por qué? Porque fue un trabajo de cero. Nosotros no, cuando recibimos la visión que Dios nos dio a través del Espíritu y nuestras autoridades espirituales, nosotros la recibimos y la verdad que lo más fácil era congregarnos en la iglesia más grande de Córdoba y ser miembros de esa iglesia. Pero no podíamos ir contra la visión, porque Dios nos estaba entregando una visión y nos decía que nosotros para llevar adelante esa visión. Y sí, la verdad que lo más fácil es ocupar una silla, pero cuando Dios te dice yo te escogí para llevar adelante una visión, es un camino arduo. ¿Y qué pasa? Al principio uno tiene que desmalezar, tiene que sacar los escombros, tiene que sacar. ¿Cuántos saben que para edificar, por ejemplo, un edificio, el trabajo más importante son los cimientos, ¿sí? Entonces ese trabajo no es tan bonito como el trabajo de colocar las ventanas, las terminaciones de los baños, bueno, todo lo que se hace al final y que queda precioso, ¿sí? Entonces, al principio, cuando uno empieza a trabajar, o en el caso de ustedes que son padres del espíritu, no es fácil. ¿Por qué? Porque hay mucho de nosotros, incluso en nosotros cuando estamos empezando, y hay poco de Cristo. Pero incluso a veces me encantó uno de mis hijos espirituales que vino y me dijo,
que en una conversación con sus hijos les dijo, yo estoy creciendo con ustedes. O sea, los padres crecen con los hijos, ¿sí? Tienen capaz que están un poquito más adelante en el camino, pero también están creciendo y no terminamos de crecer, ¿sí? Pero en sí, la iglesia, a medida de que Cristo va siendo formado en nosotros, nosotros estamos aferrados a esta palabra que siempre nuestro apóstol Lucas nos repite. A medida que avanzamos en el Señor, mientras permanecemos en Cristo, cada vez los días van a ser más largos y las noches más cortas. Esa es nuestra esperanza. Nosotros podamos tomar esta verdad de una manera general, corporativa, para la iglesia, y poder declarar esto, que cada vez los días van a ser más largos para la iglesia y las noches cada vez más cortas. Pero también lo podamos tomar de una manera personal. Hasta que Cristo sea formado en nosotros, va a haber dolores de parto. Pero Pablo, cuando dice esto, lo dice con una esperanza. Él tiene una convicción de que Cristo está siendo formado en sus hijos, porque Él les está enseñando lo que les tiene que enseñar, los misterios escondidos del reino. Amén. Entonces, el misterio del universo es la iglesia, y ella se compone de personas en quienes Dios se forja. Esto es una buena noticia. Un día la iglesia será totalmente saturada de Dios y en su consumación llegará a ser la santa ciudad, la nueva Jerusalén. Muchos solo saben que son salvos, regenerados, que son hijos de Dios y que un día irán al cielo. Pero el concepto de ser salvos con el simple fin de ir al cielo es muy inferior al misterio de la voluntad de Dios. El misterio de la voluntad de Dios consiste en tener una iglesia compuesta de aquellos que han sido saturados y mezclados con Dios. Ya lo leí, pero me encanta poder reafirmarlo. Al escuchar a algunos de ustedes esta definición de iglesia, tal vez dirán, he estado en la iglesia por muchos años, pero jamás he visto una iglesia que concuerde con esta descripción. Esto se debe, y esto me encanta, a que aún estamos siendo cocinados en la cocina. Estamos siendo cocinados en la cocina de la desordenada vida de la iglesia. ¿Se acuerdan que hablamos de las ofensas? ¿Cómo tratar con las ofensas? Y el autor de esta escuela decía que cuando todos en la iglesia hemos ofendido a alguien, ¿sí? Nos hemos arrepentido y hemos sido ofendidos. Pero dice que cuando somos ofendidos, nosotros tenemos que dar gracia porque estamos en el proceso de la filiación, ¿sí? Entonces, cuando pasamos esos procesos, mientras nos mantenemos en Cristo, estamos donde tenemos que estar. Y el autor decía, cuando te ofendan, abraza la ofensa, ¿sí? Abrázala, porque es el instrumento de Dios para formar a Cristo en vos. Amén. Entonces, esto se debe a que aún estamos siendo cocinados en la cocina de la desordenada vida de la iglesia. Durante este proceso de de cocimiento, debemos ser pacientes. De hecho, el cocimiento mismo es sobreabundante. Amén. ¿Se acuerdan que yo les mostré una foto de una cocina desordenada? ¿Sí? Nadie que está cocinando cocina, hasta el mejor chef desordena. ¿Sí? Entonces tenemos que saber que ese desorden es parte de lo que Dios está haciendo en la iglesia. Hasta que esta iglesia sea gloriosa, sea perfecta, y eso va a suceder. En la medida que todos colaboremos, cooperemos con el Espíritu, yo sé que la iglesia cada vez va a ser más hermosa. Muchos han venido a mí entristecidos por la condición de su iglesia local y me han dicho que ya no pueden tolerarla. Hay muchos incluso que se han ido de su iglesia, ¿sí? Pero aunque sintamos que ya no podemos sufrirla, tenemos que sobrellevarla. Esta situación es el cocimiento, es el hornear de la vida de la iglesia. La vida de la iglesia hoy es un horno donde somos cocinados.
No se desanimen por la situación actual y no vean la iglesia solo desde el ángulo de los problemas. Todos los que estamos en la iglesia tenemos una porción de Cristo, pues Él se ha forjado en nosotros. Nos sintamos contentos o no, tengo la certeza de que una porción de Cristo se ha forjado en usted desde que llegó a la vida de la iglesia. Haga lo que haga, esa porción permanece en usted, porque se ha forjado en usted. Y me consuela ver la porción de Cristo que se ha forjado en todos los santos. Me regocijo de ver que los santos tienen más de Cristo hoy que lo que tenían algunos años atrás. Aunque no siempre estemos contentos con la vida de la iglesia, Cristo se sigue forjando en nosotros. ¡Qué misterio! ¡Wow! A mí esto me parece tremendo. Y yo, después de 20 años de ministerio, que para mí son muchos, pero en realidad no son tantos, yo doy fe de eso. Que la iglesia ha crecido, que la iglesia ha madurado, que ha crecido en número, pero también ha crecido en madurez. Doy fe que al principio era complicado, pero que hoy estamos disfrutando de una cosecha de años y años de siembra. Y yo veo el agrandamiento de Cristo, veo la ampliación de Cristo, veo la manifestación de Cristo en la iglesia. Amén. Hay esperanza en Cristo, solo que tenemos que ser pacientes. Amén. El misterio del universo consiste en que Dios se forje en nosotros. Todas las cosas cooperan para este propósito. Todo lo que nos pasa coopera en este misterio de la voluntad de Dios, que Cristo sea formado en nosotros. Y leemos Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todo contribuye a esta meta, a que Dios se forje en nuestro ser. Esto es muy diferente a tener simplemente una vida feliz. Tal vez usted se sienta muy feliz hoy, pero mañana no. Tal vez se sienta feliz incluso en la reunión, pero cuando vuelve a su casa, su esposa, su esposo, le hace pasar un mal rato. El misterio de la voluntad de Dios no consiste en hacer de nosotros personas plenamente felices. Hoy no es el tiempo de ser plenamente feliz, porque todavía no ha llegado el debido momento, puesto que muchos carecen de una visión o revelación adecuada, no saben lo que en realidad está ocurriendo en la vida de la iglesia. Piensan que estamos acá simplemente para pasar un buen rato, pero esto no es el misterio de la voluntad de Dios. Dicho misterio, el misterio de la voluntad de Dios, es que Dios se imparte continuamente en nosotros a fin de producir la iglesia para sí mismo. Este es el misterio que había estado escondido desde los siglos. Entonces, la voluntad de Dios, la intención de Dios, es que Cristo sea forjado en nosotros. Que todas las actividades que hacemos no están mal que las hagamos, pero está bien si las hacemos y estas actividades cooperan para que Cristo sea formado en nosotros. Punto 2. La voluntad de Dios es su intención de obtener lo que Él desea para sí mismo. La voluntad de Dios es su intención de llevar a cabo lo que Él se propuso en la eternidad pasada y lo que desea para sí mismo en la eternidad futura. Él se propuso y desea tener la iglesia. Esa es su voluntad y su intención. Amén. El apóstol Lucas nos dijo que la voluntad de Dios es la iglesia. Y dice, la voluntad de Dios es tener un pueblo que sea su expresión, ¿sí? Un pueblo que sea su testimonio y que sea su agrandamiento, su expansión. La voluntad de Dios es el agrandamiento de Cristo.
que Cristo sea expandido por toda la tierra y que toda criatura reciba el evangelio por medio de los hijos de Dios. Entonces, la voluntad de Dios es tener un pueblo que sea su testimonio, un pueblo que le exprese, que tenga su naturaleza y que por medio de esa expresión haya un agrandamiento de Cristo en toda la tierra. Amén. 3. El misterio de la voluntad de Dios nos fue dado a conocer por revelación. Efesios 1:9 dice que Dios nos dio a conocer el misterio de su voluntad. Darnos a conocer el misterio de su voluntad es un aspecto de la sabiduría y prudencia de Dios. En la eternidad, Dios planeó su voluntad. Desde antes de la fundación del mundo, Dios planeó su voluntad. Y esa voluntad había estado escondida en Él. Así que esa voluntad era un misterio. En su sabiduría y prudencia, Dios nos dio a conocer el misterio escondido por medio de su revelación en Cristo. Es decir, que por medio de la encarnación, crucifixión, resurrección y ascensión de Cristo es revelada la voluntad de Dios. Fue un beneplácito para Dios revelarnos el misterio de su voluntad. La verdad que es un misterio. ¿Por qué? ¿Cuántos le han predicado a gente de Cristo y no lo recibieron? Y nosotros nos predicaron de Cristo y lo recibimos. Un misterio, ¿sí? Porque hay gente que lo recibe y hay gente que no. El beneplácito de Dios. ¡Wow! Y no podemos pelear contra eso, ¿sí? Punto 4. Según el beneplácito de Dios. Efesios 1:9. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Yo busqué en el diccionario qué significa beneplácito y es, según el diccionario, aprobación o permiso de alguien para hacer una cosa. Y lo busqué, para ser un poquito más espiritual, en la concordancia Strong, donde podemos ver el original de la palabra, beneplácito, y beneplácito es eudokia, con K. ¿Qué significa? Satisfacción, deleite, amabilidad, deseo, propósito, voluntad, afecto, agradar, anhelo y buen tiempo. El beneplácito de Dios es el deseo de su corazón, a saber, obtener la iglesia. Y revelar su voluntad escondida concuerda con el deseo de su corazón, lo cual concuerda con su beneplácito. Amén. Dios se propuso su beneplácito. Y vamos a hablar de dos beneplácitos. Uno es en sí mismo, o sea, es un beneplácito y dos aspectos. En sí mismo y para una administración. Dios se propuso su beneplácito en sí mismo. Esto quiere decir que Él es la iniciación, el origen y la esfera de su propósito eterno. O sea, Él tiene una voluntad y esa voluntad tiene origen en Él. Dios tiene un plan, un deseo, y conforme a su plan tiene un propósito. El universo existe en conformidad con el propósito de Dios. Los cielos, la tierra, las millones de cosas en el universo y el linaje humano concuerdan con el deseo propuesto por Dios. Un día todas estas cosas propiciarán el cumplimiento del deseo de Dios. En el universo hay un solo deseo y es el deseo de Dios. Puesto que Dios se propuso este deseo, nada ni nadie puede derrocarlo. Todo lo que ocurre en la tierra contribuye a este propósito. Nosotros, los hijos de Dios, en quienes sobreabunda su gracia, somos el centro de su propósito. Y todas las cosas cooperan para nuestro bien. Dios se propuso este deseo
en sí mismo. Él no tomó consejo de nadie al respecto. A mí cuando leí esta parte yo decía, wow, Dios se propuso su voluntad en su beneplácito, ¿no? En sí mismo, y esto es un misterio, pero lo más misterioso y glorioso es que nosotros somos parte de ese plan, ¿no? Si ustedes piensan cuánta gente está peleando batallas incorrectas acá afuera, en el mundo, pero Dios nos llama a pelear su batalla. Como lo dije hace unos días, la batalla de la fe es una batalla que no elegimos nosotros. Nosotros elegimos batallas bastante burdas para pelear. Peleamos con el marido, peleamos con los hijos, peleamos con la suegra, ¿no? Con los hijitos a veces, ¿sí? Pero la batalla de la fe es una batalla de alto rango. Y como dijo Jesús, no me elegisteis vosotros a mí, yo los elegí a ustedes para que lleven fruto y su fruto permanezca. Para esa batalla, ustedes fueron elegidos, no la eligieron ustedes. Y la voluntad de Dios es que ustedes tengan fruto y su fruto permanezca. Amén. Que de eso también puedo dar fe, que el fruto permanece. B, para una administración. Esto está muy bueno. El beneplácito de Dios es lo que Él se propuso en sí mismo para una administración. Entre comillas hay que poner. Miren lo que dice Efesios 1:10. De reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Yo busqué la versión recobro, porque Witness Lee usa la versión recobro, y dice, para la economía de la plenitud de los tiempos, de hacer que en Cristo sean reunidos bajo una cabeza todas las cosas, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. ¡Wow! Vamos a ir terminando con esto que está tremendo. Escuchen, vamos a aprender algo nuevo. Al final, todo el universo será regido por una sola administración, una sola economía. La palabra griega de administración o economía es oikonomía. O sea, el original de administración es oikonomía, con K, de la cual se deriva la palabra economía. Dios se propuso tener una economía. Todos los reinos del universo, escuchen esto, el angelical, el reino demoníaco, el reino humano, el reino animal y el reino vegetal, todos estos reinos existen por causa de una economía, de una administración. Y todos estos reinos se van encaminando hacia ella. ¡Wow! Todos los reinos estarán bajo esta administración, la cual consiste en reunir todas las cosas bajo una cabeza en Cristo. ¡Wow! Más wow. Y voy a seguir diciendo wow. Actualmente, el universo está en caos. En vez de estar reunido bajo una cabeza, se ha convertido en una montaña de escombros. Dicho caos se produjo por medio de dos rebeliones. Una, la de Satanás. Dos, la de Adán. La rebelión de Satanás y la rebelión de Adán hizo que hoy el universo sea una montaña de escombros. ¿Sí? Antes de crear el linaje humano, Dios hizo un arcángel, quien más tarde llegó a ser Satanás. Satanás no era Satanás originalmente. Entonces, él llegó a ser Satanás, la cabeza de todas las criaturas. Pero este arcángel se rebeló contra Dios. Dios, entonces, creó el linaje humano, después de la rebelión de Satanás, y puso a Adán por cabeza de todo lo creado. Según Génesis 1,
Dios le dio a Adán autoridad sobre toda la creación, lo cual indica que Adán era la cabeza, ¿sí? Sin embargo, Adán fue seducido a rebelarse contra Dios. Así que mediante la rebelión angelical y la humana, la angelical hablando de Satanás, cuando él cae siendo un ángel de Dios, un arcángel de Dios, él cae y cae la tercera parte de los ángeles con él. Esa es la primera rebelión. Y la segunda rebelión es la rebelión de Adán, del primer hombre. Entonces, por medio de estas dos rebeliones, el universo cayó en un caos y quedó reducido a un montaña de escombros. A esto se debe que la sociedad humana y la creación misma se hallen en tal desorden. Vemos la rebelión por todas partes. Somos testigos de toda rebelión. Aún los mosquitos se rebelan contra el hombre. ¿Cuánto han peleado contra los mosquitos? Esto muestra que el universo está lleno de luchas provocadas por la rebelión. No obstante, Dios se ha propuesto establecer su economía, su administración, para someter todas las cosas a Cristo. La buena noticia es que nosotros ya estamos bajo la cabeza. O sea, hay un montón de gente que está afuera del mundo que no está bajo la cabeza. Lo vamos a ganar para el Señor, lo vamos a engendrar como hijos, ¿sí? Pero es una re buena noticia poder entender que dentro del plan de Dios, de sujetar todas las cosas bajo la cabeza, que es Cristo, nosotros ya estamos. Y eso es un misterio. Ahora preguntamos lo siguiente. ¿Sostiene el cuerpo a la cabeza o la cabeza al cuerpo? ¿Qué está primero, el huevo o la gallina? La respuesta es que la cabeza sostiene el cuerpo. Esto lo comprueba el hecho de que si se decapita a una persona, el cuerpo se desploma. Por consiguiente, el cuerpo es sostenido por la cabeza. Del mismo modo, la vida de la iglesia es una vida en la que nos sometemos a la cabeza. Si de verdad queremos tener una iglesia gloriosa, debemos estar dispuestos a someternos. Esto en todo lo que nos rodea, en la escuela, en el trabajo, en el gobierno, no vemos otra cosa que un desplome. Nada está en orden. En cambio, en la vida de la iglesia adecuada, estamos en el proceso de ser sometidos a la cabeza, lo cual sirve de preludio para que Dios someta todas las demás cosas. Bajo Cristo y mediante la iglesia, Dios someterá todas las cosas del universo. En esto consiste el misterio de la voluntad de Dios. Finalmente, el misterio de la voluntad de Dios en el universo es hacer que en Cristo todas las cosas sean reunidas bajo una cabeza. Amén. Le doy gracias a Dios por haber podido entregar este mensaje al cuerpo. Le doy gracias al Señor por su gracia, porque yo no podría enseñar todo esto si no fuese por su gracia. Y por un momento podemos orar, cerrar nuestros ojos. Señor, entendemos en esta noche el misterio de tu voluntad, que es la iglesia. Señor, ¿cuánto tiempo batallamos contra la iglesia? Como lo hizo el apóstol Pablo. ¿Cuánto tiempo dimos duras coces contra el aguijón? Yendo en contra de tu propósito, yendo en contra de tu plan. Pero en esta noche, Señor, a ti te plació revelarnos el misterio de tu voluntad, la iglesia. Te pedimos perdón. Te pedimos perdón por las veces que dijimos que nunca iríamos a una iglesia, por las veces que criticamos tu iglesia, por las veces que nos enojamos, por las veces en las que fuimos ofendidos. Y tu iglesia era lo más santo y lo más puro. La iglesia era tu deleite,
La iglesia era tu intención. Señor, lo que han hecho los hombres no tiene nada que ver con lo que tú haces. Tu iglesia es preciosa, tu iglesia es gloriosa. Señor, tú diste tu vida por la iglesia y nosotros hemos conocido tus obras, pero hoy estamos entendiendo tus caminos y entendemos, Señor, que tu deseo, el deseo de tu corazón, la intención de tu corazón es la iglesia. Así que hoy nos humillamos, Señor, delante de ti, somos humildes delante de ti. Y te queremos decir que hoy amamos lo que tú amas. Amamos la iglesia. Tal vez puede tener arrugas, tal vez puede haber manchas, pero tú diste tu vida por la iglesia para presentártela a ti mismo, una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga. Así que en esta hora entendemos que nosotros somos la iglesia y queremos ser para ti, Señor, una iglesia gloriosa, una iglesia que emane un perfume agradable delante de ti. En esta noche, Señor, nos comprometemos delante de ti, delante de la iglesia, el cuerpo, a colaborar contigo en este propósito que tú tienes. Sabemos, Señor, que no hay nada que podamos hacer para el cumplimiento del propósito o para agradarte más, pero también sabemos que la fe sin obras es vana. Entonces queremos, Señor, trabajar en fe, movernos en fe en este propósito que es tu voluntad, que es que Cristo sea formado, forjado en nosotros. Más de ti, menos de nosotros. Que no nos suceda como le sucedió a Juan el Bautista, que incluso el bonito lo dijo, es necesario que Cristo crezca y que yo mengüe. Pero eso no sucedió en la realidad. Señor, qué hermoso que sería poder ver más de ti y menos de nosotros cada día de nuestra vida. Señor, en esta hora entendemos que hay batallas que elegimos pelear, que son batallas que no tienen sentido, pero hay una batalla para la cual hemos sido escogidos, la batalla de la fe. Y en esta hora yo tomo esta palabra. No me eligieron ustedes a mí, yo los elegí a ustedes para que lleven fruto y su fruto permanezca. Permanezcan en mí y yo en vosotros y pidan todo lo que quieran y será hecho por mi Padre. Señor, como la vid y los pámpanos, somos uno contigo. ¿Dónde comienzas tú y dónde terminamos? No, nosotros no lo sabemos. Somos una unidad orgánica contigo, papá. Somos uno, somos uno. Y en esta hora, Señor, te damos gloria por eso. Porque aunque vayamos a donde vayamos, tú vas con nosotros. Porque no podemos separarnos de ti, Señor. No pueden los pámpanos cortarse a sí mismos. Somos uno contigo, Señor. Gracias por esta unidad indivisible y por la rica savia del Espíritu que fluye en nosotros, en nuestro mundo interior, limpiándonos de todo pecado, dándonos nuevas fuerzas, ungiéndonos con aceite fresco. Señor, gracias, porque esto es un regalo de parte de ti. Señor, más de ti y nada de nosotros. Te damos gracias, bendito Dios, porque esta iglesia es hermosa. Esta iglesia que estaba en tu beneplácito, que estaba en tu deseo, que estaba en tu corazón, es hermosa. Y porque nosotros somos parte de esa iglesia. Te bendecimos, Padre Santo. Te bendecimos, Señor Jesucristo. Bendecimos tu santo nombre. Y te damos gracias, Espíritu Santo de Dios, por revelarnos estos misterios que estaban escondidos desde los siglos en Dios.
pero que a ti, por tu beneplácito, te plació revelárnoslos. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.